¿Cómo está? Dios le bendiga. Vamos a ver nuestro resumen de esta semana, la semana número 3, y vamos a seguir viendo el segundo periodo general de la iglesia, la parte 2, hablando acerca de la iglesia perseguida. Es una continuación de lo que vimos la semana pasada en este periodo, y vamos a hablar en esta parte acerca de la cristiandad gentil del siglo segundo. Estamos hablando de entre el año 100 o hacia el año 100, cuando el cristianismo estaba fuertemente representado en Asia Menor, en Siria, Macedonia, Grecia y Roma, y probablemente también en Egipto. ¿Sí? Vamos a ver que el grupo más numeroso fue de los creyentes de origen gentil, los cuales dejaron algunos rasgos de sus hábitos tradicionales. Vamos a ver también que su espíritu fuerte fue el misionero, ¿no? Ser misioneros, predicar, hacer misiones, en esta actualidad o en este tiempo fue el tiempo de los llamados padres apostólicos, escritores cristianos que fueron designados así porque se creyó durante mucho tiempo, aunque erróneamente, que habían sido discípulos personales de los apóstoles. Entre ellos estaba Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirna, Hernas de Roma y muchos otros más que también permanecían o se les llamaba de esta forma. Vamos a ver algunos saltos intelectuales o algunos aspectos intelectuales de esta clase, los apologistas, por ejemplo, y algunos otros resultados de lo que hemos estado viendo en cada una de las clases. Entonces vamos a ver también la organización cristiana, que nos ayuda también a comprender cómo se organizaban en esos tiempos, de las iglesias y todo eso, ¿no? La doctrina de los dos apóstoles, que era una doctrina seguida por la iglesia de Jesucristo en aquellos tiempos, la iglesia primitiva, y todos los demás tiempos hasta el día de hoy seguimos la doctrina de los apóstoles, que es la doctrina que dejó nuestro Señor Jesucristo. No es una doctrina diferente. Si estamos en una iglesia que sigue la doctrina de los apóstoles, estamos siguiendo la doctrina verdadera. Obviamente, los apóstoles nunca predicaron de la idolatría, nunca predicaron de cosas fuera de lo común, de lo que vemos en la Biblia, sino que ellos basaron sus enseñanzas, y sus predicaciones en lo que ellos habían aprendido de los apóstoles. Por eso se le conoce como la doctrina apostólica o la doctrina de los apóstoles, porque ellos la predicaron, pero ellos recibieron la inspiración del Espíritu Santo para predicar esto que estamos viendo. ¿Ok? Vamos a ver una tercer parte del segundo periodo general, y vamos a estar hablando acerca de la iglesia perseguida. Es una tercer parte de este periodo. Este periodo creo que es el que abarca más partes. Y vamos a ver el desarrollo de la doctrina. Seguimos hablando de la doctrina. Vamos a ver otras características distintivas de este periodo, que fue el desarrollo de la doctrina, enfatizando en la doctrina. El credo de los apóstoles, vemos que es la más antigua y sencilla declaración de fe cristiana. Se compuso durante este periodo. El credo de los apóstoles, ya ustedes lo van a ver ahí en las clases, y vamos a ver que había escuelas, que había desarrollo de sectas o herejías también en ese tiempo, no solamente la doctrina correcta, sino las herejías, por ejemplo, los ebionitas, los maniqueos, todo este tipo de personas que, el montanismo, que de una u otra forma, predicaban doctrina incorrecta, que se basaban en cosas que quizás para muchos eran correctas, pero si profundizabas en la enseñanza, te dabas cuenta que eran doctrinas que no pertenecían a las doctrinas apostólicas. La iglesia se fundamentó en la doctrina apostólica, y estas doctrinas no eran 100% apostólicas, y por supuesto tampoco 100% de parte de Dios. Vamos a entrar al tercer periodo, y el tercer periodo general es la iglesia imperial, desde el edicto de Constantino hasta la caída de Roma. Vamos a ver quién era Constantino, qué pasó en este tiempo de Constantino, la iglesia imperial,
y vamos a ver cómo fue que resurge la victoria del cristianismo. Y en este periodo que comenzamos ahora, el hecho más notable y también el más poderoso, para bien y para mal, fue la victoria del cristianismo. En el 305 después de Cristo, cuando el emperador Diocleciano abdicó el trono, la religión cristiana estaba terminantemente prohibida. Entonces, su profesión se castigaba con tortura, muerte, y todo el poder del Estado se ejercía sobre la misma. Menos de 20 años después, en el 324 después de Cristo, se reconoció al cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano, ya estando de otra forma en una época diferente de la Iglesia, en el cual ejercían autoridad suprema con una corte de cristianos profesantes a su alrededor. Entonces fue la victoria del cristianismo cuando ya se reconoce como una religión oficial, por eso se conoce como la Iglesia Imperial, y vamos a ver todo lo que involucra lo que tiene que ver con Constantino, la fundación de Constantinopla, una ciudad fundada por Constantino, que lleva su nombre, pero también vamos a ver la supresión del paganismo. Constantino pues era tolerante, tanto por temperamento como por motivos políticos, aunque era enérgico en su reconocimiento de la religión cristiana. No sancionaba ningún sacrificio a las imágenes que antes se adoraban y puso fin a las ofrendas a la estatua del emperador. Entonces, daba una cierta tolerancia. De ahí empieza, aunque quizás fue con buenas intenciones, pero empieza todo lo contrario, empieza el libertinaje, empieza a ver cosas que no eran la voluntad de Dios, y es de ahí que la iglesia empieza a tomar un rumbo diferente. Dios le bendiga, Dios le guarde. Nos vemos en la siguiente semana con el resumen de la siguiente semana, y espero que este resumen le sirva de mucho. Dios le bendiga.